Buenas, mis youtubinos, mis twitterinos, mis facebookinos y toda la gente que nos sigue en este canal, en el blog de la vida. Y estamos de nuevo aquí, en el blog de la vida, otra vez con el fondo de las playitas. Otra vez en el fondo ese paradisíaco, de esas playitas muy bonitas que tenemos en el fondo de eso. Y nada, pues en este caso, pues hablaremos de otro tema, hablaremos de el racismo versus el clasismo. Y nada, vamos a ver, como siempre, vamos a ver sus definiciones y luego vamos a sacar un poquito las conjeturas de una y de la otra. Y a ver qué es lo que significa y sobre todo una opinión final mía acerca de ambos temas para que podamos definir un poquito más acerca de este dato. Así que vamos a empezar como siempre aquí en el blog de la vida. Empezamos con racismo versus clasismo. Y nada, empezamos con la definición, empezamos con racismo. Vale, racismo es ideología que defiende la superioridad de la raza frente a los demás y la necesidad de mantenerla aislada o separada del resto, dentro de una comunidad o un país. O sea, en pocas palabras, por ejemplo, la raza latina, por ejemplo, podría ser sentirse superior al resto de las razas y por lo tanto se separaría en algún pueblo, en alguna nación, en algún país, por ejemplo, por decir algo. Esto simplemente es un ejemplo. El racismo es cuando uno engloba a ciertas personas de la misma raza, toda la misma raza comparte un solo objetivo y se aísla del resto de las razas. ¿Por qué? Porque considera que tienen esa sangre o esa tal en común y que les diferencia del resto de las personas. O sea, eso sería lo que sería la definición de racismo. Y en consecuencia vamos a ver ahora mismo lo que es la siguiente. La siguiente sería la de clasismo. La de clasismo es una tendencia o actitud discriminatoria de una clase social respecto a otras que se consideran inferiores. Vamos a volver a leerla. Clasismo es la tendencia o actitud discriminatoria de una clase social respecto a otras que se consideran inferiores. Bueno, fíjense que las dos palabras tienen mucho que ver, aunque parecen muy distintas, tienen mucho que ver por una razón, luego lo hablaremos. En el caso del clasismo, pues simplemente es cuando yo pertenezco, por ejemplo, a la clase, por decir algo, siempre estamos poniendo ejemplos, Por ejemplo, yo pertenezco a la clase social media, pues no me juntaría con gente de clase social baja. ¿Por qué? Porque me considero de clase social media. Eso sería ser clasista. Eso es ser una persona que diferencia su clase del resto de las clases, ¿vale? Clase baja, clase media, clase alta. Pues uno diferencia esas clases y eso nos hacería ser una persona clasista. Una persona con un clasismo alto, por así decirlo. Entonces sería ser una persona clasista. En este caso, pues hay que saber diferenciar entre una y la otra y lo que significa, por supuesto. Ahora vamos a buscar el punto común de estas dos palabras, tanto el racismo como el clasismo. Vale, el racismo, como hemos dicho antes, es cuando uno defiende la raza a la que pertenece. Pero, ¿podemos ser racistas y además clasistas? Pues sí, se puede ser clasista y además racista. ¿Por qué? Porque racista defendés a la raza a la que perteneces. Por ejemplo, si yo soy latino y soy de clase media, pues diría, vale, pues yo soy racista porque no quiero a ninguna otra raza que no sea latina en mi vida, amigos, no quiero otros amigos que no sean tal, y además clasismo porque diría, si soy de clase media no quiero saber nada con clases altas y clases bajas. O sea, es como limitar a la capacidad de personas que con la que uno tiene vínculos. Es como un escudo que uno va poniendo y va diciendo, vale, estas personas sí, estas personas no, por esto y por esto. Ambas palabras son palabras muy pero muy duras. Ambas palabras son muy pero muy duras y normalmente son usadas con actitud de ofensa hacia otras personas y no suele sentar bien en ninguno de los dos casos que las personas tomen estas palabras con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque tanto el racismo como el clasismo haría una diferencia, una discriminación, si se puede llamar, entre razas o entre clases.
O sea, no es yo soy de clase media, aquel es de clase baja, aquel es de clase alta, los tres somos amigos, pero yo me diferencio porque tal, no. Normalmente esa discriminación que hago, esa discriminación entre entre que él tenga una clase, entre que el otro tenga una raza y tal, ese racismo y ese clasismo es la discriminación en general que muchas veces se produce en muchos países, que lo hemos visto en muchos noticieros, en muchos informativos, acerca de cómo estas dos palabras han dividido mucho a muchísimas personas en el planeta. Al fin y al cabo somos todos seres humanos. Da igual nacieras en África, nacieras en Asia o nacieras en América. Donde nacieras, donde vos cautivaras tu personalidad, donde vos te desarrollaras como ser humano, no te diferencia de un ser humano cualquiera del resto del planeta. Sos igual de ser humano que el resto del planeta, haces las mismas cosas que los seres humanos del resto del planeta, y desde luego esta discriminación por parte de la palabra racismo o clasismo no deberían de existir. Realmente las personas que hacen mucha diferencia entre razas y clases, entre razas y clases, pues efectivamente son personas que son un poco, que no están muy bien, yo creo, psicológicamente, porque realmente son dos palabras que ni siquiera deberían de tomarse en el sentido literario como ofensa, sino que deberían de no existir a mi punto de vista, dado que ambas son ofensivas. Que una persona sea clasista o que una persona sea racista, ambas son palabras muy duras y muy ofensivas para la ideología en donde uno vive, en una democracia, en un mundo libre, en un mundo en el que sí hay unas reglas y hay unas normas, pero justamente el tratar de usar estas dos palabras como superioridad o discriminación frente a otro tipo de cuestiones, simplemente habla muy poquito de lo que esa persona vale en la vida. Entonces, racismo, volvemos a repetirlo, racismo es una ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás y la necesidad de mantenerla aislada o separada dentro de una comunidad o un país. Quiere decir que racismo simplemente nos trata de decir con esta definición de que si yo, por ejemplo, soy latino, yo lo pongo de esa manera porque pongo un caso muy ejemplar, ¿vale? Simplemente pongo un ejemplo para que ustedes lo sepan. Si yo soy latino, pues yo solo me mezclaría con latinos. No me mezclaría con otras personas que fueran de otras razas distintas o de otra tal. No me mezclaría con otras razas de otros continentes. No. Si yo soy latino, con latinos, por así decirlo. Entonces eso sería una raza, ¿vale? Si yo, dentro de un país, por ejemplo, imagínense dentro de España, yo creara un pueblo donde solo ese pueblo fuera solo de latinos y no dejaran entrar a ningún español, pues efectivamente eso sería lo que me está diciendo el concepto, ¿vale? O sea, que se aísla, es una comunidad de personas de la misma raza que se aísla en un país o comunidad, ¿vale? Eso es lo que nos está tratando de decir el primer ejemplo. Luego, el segundo, clasismo. Clasismo es la tendencia o actitud discriminatoria de una clase social respecto a las otras que se consideran inferiores. Por ejemplo, imagínense que tengo un amigo, que ese amigo es de clase alta, pero ese amigo de clase alta me dice, vale, me dice, a vos te estoy tratando, aunque seas de clase, me dice a mí, Luis, a vos te estoy tratando porque sos de clase media y bueno, por ahí te puedo tratar y tal, y qué sé yo, aunque por ahí me suelta su desplante como diciendo yo soy de clase alta, yo me puedo permitir ciertas cosas, pero él diría, yo le presento a un amigo, por ejemplo, a otro amigo y le digo, mira, este amigo pues tal, pero él pues tal, y entonces él averigua que ese amigo es de clase baja y entonces dice, no, ese no lo quiero yo como amigo, ese es clase baja, yo la clase baja no la quiero juntar conmigo, porque yo tengo una economía mucho más fuerte y no me voy a juntar con pobretones. Eso es ser clasista, ¿vale? Eso es ser clasista. Estaríamos en la definición de clasismo. Por lo tanto, ojo al piojo, porque estas dos palabras son discriminatorias, tanto una como la otra. Y en cualquier lugar del planeta, sea en inglés, en castellano o cualquier otro lenguaje que usemos, ambas palabras se pueden entender de muy mala forma, porque las dos significan una discriminación, ya sea por raza o por clase,
la clase social en la que estemos o la raza de la que pertenezcamos. Dicho de esta forma, las dos palabras suenan muy feas y la verdad es que no es un tema muy bonito, pero teníamos que hablar un poquito de sus definiciones, de lo que significan y sobre todo de lo que aportan a uno, y saber que cuando uno vive estas experiencias, porque ya no las digo yo por comentarlas, yo las comento y se las traigo y tal, para que ustedes tengan claro que el día de mañana cuando vayan por algún lado y conozcan a alguien y esas personas pues hablen con ustedes, pues sepan claramente que esas personas pueden meterles en este entorno, pueden decirles estas palabras y ustedes claramente decir, uy, pero si este es un clasista, uy, si este es un racista. ¿Por qué? Porque se verán en el entorno de la definición que hemos aclarado, ¿vale? Hoy no me lo puedo creer quién está en el chat, no me lo puedo creer, después de tanto tiempo sin verla. No me puedo creer que la esté viendo por fin. Buena, mi guapetona. Mirá mi Jenny. Que me dice Isma que no te tenía que querer más porque habías desaparecido. Pero bueno, ahí está en el chat, en el blog de la vida. Vuelve a aparecer mi guapetona. Y nada, le mandamos 1000 besitos a mi guapa. Yo siempre la voy a querer mucho. Esté o no esté, pero ella siempre la voy a querer mucho. Y le mandamos muchos besitos a mi guapetona y espero que lo esté pasando bien. Y que esté yendo todo bien por Overwatch. Nada, mis youtubinos, esto ha sido un poquito de lo de racismo y clasismo, volvemos un poquito al tema y que sepan que estas dos palabritas tienen grave importancia y significan mucho a la hora de aportarnos las cositas que nos aportan y sobre todo lo que nos cautivan por dentro. Recuerden, cuando se vean en un contexto, en un entorno, en donde puedan percibir la ideología de superioridad de razas o de superioridad de clases, estarán frente a clasismo o racismo. Dos palabras muy importantes, pero que significan mucho al mismo tiempo y sobre todo que nos aportan ver con claridad qué tipo de persona estamos tratando, ¿vale? Si la persona es clasista, si es racista, si es ambas. Por desgracia puede ser ambas, puede ser una, puede ser la otra. Yo conozco, me he topado muchos casos de personas que al principio uno hablaba y tal, qué sé yo, y luego de un tiempo me he dado cuenta que o eran racistas, o eran clasistas, o eran tal. Por cierto, no me he topado que fueran las dos, vamos, sería el colmo, pero sí que me he topado de una y de la otra. De la una y de la otra sí que me lo he topado y bueno, pues yo indico que a este tipo de personas mejor es ignorarlas. Mejor es ignorarlas, tratar de no eso y poquito a poquito ir alejándose de esas personas. ¿Por qué? Porque si uno les encara y les dice la ideología que piensan, posiblemente se pongan un poco agresivas. Y para eso más vale evitarlo. Pero bueno, es un punto de vista. Por supuesto que uno puede compartir su opinión y ante todo el respeto hacia los demás. Recuerden que estas dos palabras son discriminatorias, pero tenemos que centrarnos en que estas dos palabritas, tanto racismo como clasismo, son dos más que hemos visto aquí en el blog de la vida. Hemos aclarado para que ustedes tengan noción de qué van estas dos palabritas y sobre todo dos palabritas con conceptos fundamentales que nos aportarán a lo largo del tiempo pues unos conocimientos más espesos, más intensos acerca de cuando nos veamos en estos contextos, cómo actuar y sobre todo cómo progresar en todos los sentidos, ¿vale? Pues se nos acaba el tiempo, mis youtubinos. Como siempre, recuerden que los vídeos del blog de la vida son cortitos. Se acaba, espero que les haya gustado mucho. Si les ha gustado, le dan un like enorme. Si no les ha gustado, también le dan un like enorme. No olviden suscribirse en el blog, que el blog necesita muchos suscriptores. No olviden suscribirse y nada, ya nos vemos en el siguiente. Hasta luego, se despide Básico Player. Uy, Básico Player, Luis. Me he confundido siempre, me digo Básico Player en el otro canal. Vale, hasta luego.
fue la palabra de la boca.